secretario de Estados Unidos afirmó que si la comunidad mundial no se opone a la invasión rusa, ninguna nación podrá garantizar su soberanía. Rusia comenzó a transferir armas nucleares a Bielorrusia. Las amenazas de los países occidentales en las fronteras de Rusia exigen una respuesta rápida y adecuada. El mundo increíblemente parece empeñado en dirigirse a una guerra mundial. La inteligencia estadounidense cree que Rusia ya ha ganado la guerra en Ucrania. Pues amigos, buenos días, bienvenidos a nuestro primer podcast de mañanita aquí en Toronto, una mañana bastante nevada, bastante fría. Y nos vamos a esta información porque miren, Putin busca ya la rendición total de Ucrania. No hay más, aquí ya solamente hay dos caminos, o se rinden totalmente o la derrota absoluta. Y no lo decimos nosotros, miren, déjenme mostrarles esta nota que estaba yo leyendo al despertar, que nos está mostrando ya esta realidad. Digo, esta nota, por cierto, también está bastante interesante. Ayer la comentábamos acerca de Trudeau, pero esta es la nota que estábamos leyendo nosotros hace un momento y que me parece que vale la pena echarle un ojo porque ya nos está hablando acerca de esta nueva realidad que se está tejiendo en el Kremlin. Y ya Putin está dejando claro aquí pues que básicamente no hay otro camino más que la rendición total o la dimisión de Zelensky. Esto, por cierto, la fuente que ustedes vieron es no solamente de medios occidentales, del Instituto para la Guerra, también lo confirman fuentes cercanas al Kremlin, entre ellos Konstantin Malofeev, que es uno de los ultranacionalistas que tienen pues pase directo con los círculos de poder más altos en Rusia. Y este tipo de afirmaciones pues nos hablan de que Rusia ya es un hecho, no va a aceptar ninguna negociación de paz que no implique que Kiev se rinda completamente y que de paso pues la OTAN también renuncie a este punto, para esa ilusión de vencer a Rusia en suelo ucraniano. Y ahora pues esto también implicaría que Estados Unidos también renuncie a seguir enviando armas de largo alcance en Ucrania e incluso también estaríamos hablando de la renuncia de Zelensky. ¿Ven todas las implicaciones que hay en esto? Estaríamos hablando de una derrota no solamente para Zelensky, por supuesto que sería una derrota total para la OTAN y un cambio en el tablero de la doctrina estadounidense. Entonces, ya esto nos está hablando de algo muy importante porque Rusia no estaría actuando así, y eso es un hecho, si no sintiera que tiene una ventaja clara frente a la OTAN. Si Rusia no sintiera que va ganando este conflicto por una buena ventaja, pues no impondría este tipo de condiciones. Bueno, ni condiciones impondría, porque hay que ser honestos, si el Kremlin sintiera de alguna forma que está perdiendo terreno, que las cosas pueden revirarse en un futuro próximo, pues no estarían planteando estas condiciones tan extremas. Entonces, ¿qué ha cambiado aquí últimamente? ¿Qué es lo que hace ya que Putin se sienta tan confiado frente a la OTAN? Y aquí entran varias alianzas que Rusia ha construido, no solamente con China, esa es una de sus cartas más fuertes desde el inicio de la guerra, pero luego se suma Irán, luego se suma Corea del Norte y luego se suman nuevas adiciones de tecnologías militares rusas que han ganado de alguna forma ya la carrera armamentista, y son conexiones de las que pues de una forma u otra están complicando muchísimo las cosas para Occidente y sobre todo pues también para Ucrania. Ya esto es un mensaje muy claro. Y si ponemos las cartas sobre la mesa,
desde que comenzó este conflicto, pues toda la propaganda que nos querían vender siempre fue de que las sanciones occidentales pues iban a asfixiar a la economía rusa, que iban a colapsar, que la guerra no iba a ser sostenible a largo plazo. Pero bueno, pues aquí estamos, casi 2 años después, y Rusia no solamente no se ha colapsado por las sanciones, sino que ahora parece estar tomando una clara ventaja frente a la OTAN e imponiendo condiciones para la paz y condiciones totales como la rendición total o la dimisión. Entonces, pues para el Kremlin, esto ya no es algo solo de guerra territorial, ya estamos viendo cómo se está pues convirtiendo de alguna forma en una cuestión de sobrevivencia política. Y si Ucrania o incluso pues si sobrevive como un estado independiente el país a este punto, que no estaría bajo la órbita de Moscú, pues todo el proyecto de poder ruso pues se desmoronaría. Entonces por eso cuando Malofeev dice que Putin no iba a aceptar menos que la rendición total, pues tiene lógica, porque lo que realmente está diciendo es que Rusia no puede permitirse perder en absoluto. Y aquí hay algo que fíjense es bien interesante, porque mientras la narrativa occidental sigue hablando de una Rusia débil por las sanciones, pues Malofeev y este artículo del Instituto para la Guerra dice que la guerra se ha revitalizado en la economía rusa y que la industria de defensa ha sido uno de los motores económicos, aunque ojo, eso no quiere decir pues que todo sea perfecto. Hay varios datos que muestran que hay problemas en la inflación rusa, falta de mano de obra terrible, sanciones que siguen de alguna forma afectando algunos puntos de la economía rusa, es cierto, pero no es el daño que se nos dijo que se iba a producir, no es el colapso del que se hablaba. Y yo creo que lo más importante aquí es que al final el Kremlin está logrando mantenerse no solo a flote, sino que está pues fortaleciendo sus lazos como potencias de otros países, y no lo están aislando como se supone que iba a tener este efecto directo las sanciones. Decían en su momento que, y recuerdo yo muy bien esas palabras de Biden, que iba a convertir a Putin en un paria, aislado del mundo. Pero ahora vemos cómo ha tejido sanciones con los otros disque parias aislados del mundo, que es casi más de la mitad del planeta, con los BRICS, con China, con Irán, con Arabia Saudita, y todo eso, amigos, lo cambia completamente todo en el tablero del juego geopolítico, porque primero yo creo que había que analizar este tipo de alianzas. Rusia ha sido muy estratégico en cómo está utilizando todas estas relaciones con China, con Irán, con Corea del Norte. Y si volteamos, por ejemplo, a ver a China, que este es sin duda pues el socio más importante que tiene Moscú en este momento, pues Pekín no está enviando armas directamente a Rusia hasta este momento, pero el apoyo económico y diplomático que le está dando a Putin pues es crucial, porque China le compra petróleo a Rusia con súper descuentos y eso le da a Moscú no solamente un flujo constante de ingresos pese a las sanciones occidentales, sino que también pues de alguna forma China está usando esa influencia para debilitar la posición de Estados Unidos. Es un juego muy inteligente en el tablero geopolítico y ya esto se está replicando en otras regiones. Y lo que indirectamente nos dice esto que están ayudando a Rusia con todo en Ucrania. Y luego está no nada más el tema de China, de Irán, que se supone que era un país aislado, que no era una ficha que fuera tan importante en una alianza con Moscú, pero ha sido muy clave para el suministro de algo esencial, drones y tecnología militar. Una jugada maestra que ahora Ucrania quiere replicar con Alemania. Ahora lo vamos a hablar en el transcurso del día, pero estos famosos drones Shahed, que han sido el terror de la OTAN, porque Rusia los ha estado utilizando para atacar toda la infraestructura de la OTAN que está en Ucrania, pues son precisamente de fabricación iraní. Y no solo eso, también hay muchos reportes que dicen que Teherán está compartiendo inteligencia, que está compartiendo tácticas militares con Moscú. Y eso no es menor, porque de alguna forma eso significa que Rusia pues está adaptando estas estrategias probadas en Medio Oriente para aplicarlas no solamente en el campo de batalla ucraniano, sino que también el mismo Irán las está aplicando con todas las fuerzas proxies
contra Israel y Estados Unidos en el Mar Rojo. Y es por eso que los tienen en jaque. Entonces, no hay que olvidarnos de que también, junto con lo que pasó con este fenómeno de Irán, que se decía, bueno, no es un país que sea tan importante, no es una potencia mundial que le pueda aportar, o cómo podría esto cambiar el curso de la guerra en Ucrania, bueno, pues ya lo vimos con los drones Shahed, entre muchas otras cosas, ¿no? Lo mismo pasa con Corea del Norte, que pues no tiene el mismo peso económico tal vez que tendría China o Irán, pero esta colaboración que estamos viendo con Rusia ha sido crucial. Ya se habla de intercambio de armas, de tecnología, incluso de apoyo logístico y militar en el campo de batalla. Y eso es muy importante porque lo que estamos viendo ya es que Rusia está dispuesta a romper todos estos tabúes internacionales, pues para fortalecer su posición. Una posición que, por cierto, ahora se cae en la propaganda porque la razón por la que ningún país o pocos países son tan proscritos en el mundo como Corea del Norte es porque Corea del Norte es un país dictador. Cuéntenme acerca de Corea del Sur hoy por la mañana, con un presidente espurio que ya no es más el presidente y que no se quiere ir, declarando una ley marcial a pesar de que el Parlamento dice que esa ley no es válida, aboliendo todas las libertades de expresión, de prensa, de circulación y perpetuándose en el poder de una forma sumamente dictatorial. No se ve una diferencia entre lo que se le acusa a Kim Jong-un entre Corea del Norte ya y lo que hoy amanecimos viendo en Corea del Sur. Es proscrito también Corea del Norte por la proliferación supuestamente de armas nucleares. Sin embargo, lo que vemos en Israel es una proliferación desmedida y fuera de control de ojivas nucleares y de producción precisamente de estas armas, y ahí no hay sanciones. Entonces, esa narrativa se está cayendo rápidamente en lo que va del año. Yo creo que no habíamos visto nunca en la historia moderna cómo toda la propaganda se está cayendo, desmoronando tan rápido en tan pocos meses. Y ahora, si vemos esto desde la perspectiva de la OTAN, hablando de propaganda, pues las cosas no pintan nada bien. Porque por un lado es cierto que Ucrania está recibiendo apoyo militar de Occidente por montones, tanques, sistemas de defensa aéreo, municiones avanzadas, miles de millones de dólares, pero la realidad es que ese apoyo tiene un límite y la realidad es que aún con todo eso están perdiendo. Entonces, todas las economías occidentales no pueden sostener este nivel de gasto militar contra Rusia indefinidamente. Está dañando ya sus economías. Al final terminaron aislándose, especialmente pues, en un contexto global donde ya vemos cómo muchos países del G7 tienen niveles de inflación terrible y muchos otros problemas económicos. Lo estamos viviendo todos los días y eso nos está afectando directamente. Y luego pues también hay otro factor político muy importante, que es que con las elecciones de Estados Unidos precisamente pues que pasaron en donde Trump sale ganador, ya sabemos que llega de vuelta a la Casa Blanca, pues les falló mucho el cálculo a la OTAN. No contaban con el factor Trump porque ya hemos escuchado a un Trump que dice que va a cortar el apoyo a Ucrania, que se va a centrar en los intereses de los Estados Unidos y de los estadounidenses y que le va a importar muy poco lo que pasa en Ucrania. Primero América, ese es su lema. Entonces, el dinero de los estadounidenses va a ser primero para los Estados Unidos. Si eso pasa, que eso ya es un hecho, pues Ucrania va a perder a su mayor aliado. Y ya hemos dicho que Zelensky es un caballito de feria. Si no le echas monedas en el lomo, no anda. Y eso, amigos, va a ser un golpe sumamente devastador para que el caballito de Ucrania ande. Y aquí viene el jaque geopolítico, porque es donde las alianzas de Rusia realmente pues comienzan a poner en jaque a Ucrania y a la OTAN. Porque si lo vemos, mientras Occidente está lidiando con todos estos problemas, el regreso de Trump, etcétera, pues Moscú está consolidando este bloque de países pues que tienen intereses comunes, tienen algo que los une, que es debilitar a Occidente. Por supuesto, estamos hablando muy concretamente de Europa para muchos de estos países. Vemos como China, Irán, Corea del Norte, que no son tal vez los aliados ideales que nos vende Hollywood, pero que tienen algo en común. Ven a Occidente como un enemigo. Y eso los está uniendo en todos sus objetivos, lo suficiente como para estar muy coordinados. Miren, ejemplos sobran. Vemos ya la cooperación que hay en estos momentos entre Rusia e Irán, que no solamente se limita al tema de Ucrania.
vemos cómo están trabajando juntos en Siria, también en otras partes de Medio Oriente, tienen su propio bloque muy similar a la OTAN ya. Tal vez no tengan un logotipo fancy como el de la OTAN, tal vez no tengan estos estatutos o estos protocolos tan anunciados, pero ya estamos viendo un frente múltiple que les está complicando la vida a la OTAN. Es su dolor de cabeza, su peor pesadilla. Y si regresamos también al tema de que Occidente se está enfocando demasiado en Ucrania, mientras China se está riendo, China está aprovechando todos estos distractores muy inteligentemente para avanzar en sus propios objetivos en Asia. Xi Jinping está viendo muy de cerca cómo responde a cada jugada Estados Unidos en Ucrania, en Israel, porque todo eso le da pistas de lo que podría pasar si decide actuar de tal o cual manera en Taiwán. Y para Ucrania, pues ese panorama es muy complicado porque, pues, de alguna manera vamos a conceder que sí han logrado algunos avances importantes en los últimos días, ¿no? Por ejemplo, hace unos días se reportaba un avance cerca de Chasiv Yar, pero la realidad, amigos, es que cada vez depende Ucrania más del apoyo occidental. Y si ese apoyo se corta, que es lo que va a pasar cuando Trump llegue, pues va a ser casi imposible mantener todo el ritmo de esta maquinaria de guerra. Y luego vemos cómo Rusia está jugando este juego largo, están entrando más tropas, están adaptando más sus tácticas, ahora están usando drones de una forma mucho más efectiva. Y todo esto nos dice pues que Putin está dispuesto a seguir peleando mientras pues sienta que tiene una ventaja clara, una ventaja estratégica, y esto es así. Entonces, ¿qué podemos esperar a partir de este momento? Porque lo más probable es que Putin siga presionando en el campo militar mientras vemos cómo tiene una clara ventaja ya, una ventaja que difícilmente puede revertir ya a este punto la OTAN. Vemos a una China, a Irán, a Corea del Norte, que no van a resolver todos los problemas de Rusia, pero definitivamente que están blindando cualquier posibilidad de que la OTAN pueda contraatacar, y eso pues de alguna manera es un jaque o jaque mate. Y luego vemos a una Ucrania que depende totalmente de la OTAN, de una ayuda que ya está contada, va en cuenta regresiva. Mientras Trump regrese al poder, sabemos que esa ayuda se va a cortar. Europa no va a poder suplir la ayuda militar que Estados Unidos dejará de dar. Y entonces, pues ahí tenemos el panorama completo. De ahí es precisamente la causa por la que hoy amanecemos con esto de que Putin solamente deja para Ucrania dos caminos: o la rendición total o la derrota absoluta. No hay más. O Zelensky renuncia y hay una rendición total ya en la guerra, o se atienen a las consecuencias. Si no sintiera Putin que tiene una clara ventaja en el terreno, no estaría poniendo estas condiciones. Bueno, como siempre, nos gusta saber su opinión en los comentarios. Recuerden que cuando les llegan las notificaciones de streaming, estamos totalmente en vivo. Así que díganos si ustedes creen que Rusia realmente tiene la ventaja o si esto es de alguna forma solo una estrategia pues, para ganar tiempo. Estamos leyendo sus comentarios. Por cierto, si quieren saber más análisis como este mientras hacemos nuestros podcasts, mientras estamos analizando lo que Alba y yo vamos a hablar, pues les sugerimos suscribirse al canal y activar la campanita, porque el algoritmo no le gusta que ustedes vean nuestros videos, nos queda clarísimo. Amigos, pues resulta que un helicóptero militar alemán recibió hace unos momentos tiros de municiones trazadoras de un buque ruso en pleno mar Báltico. Esto, amigos, ya no solamente es una escalada, ya es el tipo de cosas que nos dicen que la situación entre Rusia y la OTAN ya está llegando a un punto crítico. Y parece, por cierto, que se acabaron las cortesías y cualquier amenaza que ahora Rusia ve en el mar Báltico dice: hey, te recibo a tiros. Y ojo, porque esto es algo de una escalada que nos habla de que no hay ya casualidades. Esto no fue un accidente. No es que a un militar ruso se le escapara un tiro de una bala trazadora sobre los helicópteros alemanes. No, aquí hay un mensaje muy claro y no precisamente es un mensaje diplomático. Lo que tenemos que entender es que ya se acabaron las cortesías y la diplomacia en este punto. Ya lo que estamos viendo en estos momentos en el mar Báltico, de que un helicóptero alemán termina
bajo la mira de un buque ruso es otro nivel. Miren, déjenme mostrarles algunas de las notas que están ya hablando de esto. Euronews es alguna, no es una nota prorrusa o de un medio ruso o árabe, ¿no? Es una nota, pues por decirlo así, pro-occidental o occidental. Es decir, estos hechos son ciertos. Y miren, hay que entender por qué. Sobre todo porque en el mar Báltico. Porque el mar Báltico, pues precisamente siempre ha sido un lugar, digo, no de hoy, de mucha estrategia, de un valor muy importante para Rusia. Aquí hay rutas comerciales, hay cables de datos, internet, pues hay oleoductos y ahora pues también se ha vuelto el centro de una nueva guerra fría. Sobre todo Rusia tiene mucho que cuidar y mucho que perder porque ya sabemos lo que pasó con el Nord Stream 2, que terroristas pro-ucranianos en supuesta coordinación con Occidente habrían volado el Nord Stream 2. Es algo que hasta el momento Alemania no quiere saber muchos detalles, aun cuando el propio Washington Post ya habría señalado que la CIA habría estado detrás de esto junto con Ucrania. Y bueno, en el mar Báltico se podría repetir este tipo de amenaza. Por eso se están calentando demasiado rápido, digamos, los ánimos. Lo que hasta este momento sabemos, porque esta noticia ocurrió apenas hace un par de horas, es que este helicóptero alemán, porque también yo creo que es importante saber, bueno, ¿qué hacía ahí un helicóptero alemán? Supuestamente dicen que estaban haciendo labores de reconocimiento. Talacha, pues. ¿Qué tipo de reconocimiento? Yo creo que eso sería lo importante, saber qué es lo que buscas, qué se te perdió. No nos dicen, pero Rusia claramente lo que está pensando es, hey, ni se les ocurra acercarse más. Y bueno, los recibió con balas trazadoras. Es una advertencia, no es una coincidencia. Y esto pasa, amigos, fíjense, y el timing geopolítico aquí es sumamente importante. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre ni 24 horas después de que Olaf Scholz, el canciller alemán, estuvo en Kiev ayer diciendo que Alemania iba a darle más dinero a Ucrania. Todo el tiempo que sea necesario, dice. Esas palabras, claro que no pasaron desapercibido en Moscú. Y después de esta amenaza de decir, para ti todo el dinero y todo el amor, digo, suena como esas promesas que se las lleva al viento, pero claro que Rusia las escucha y parece que esto pues ya es parte de su respuesta. Sobre todo repito, porque el mar Báltico pues está en mucha tensión y con justa razón. Ya ha habido sabotajes a los cables de telecomunicaciones aquí, ha habido sabotajes a los oleoductos, 3 incidentes nada más en un año, sin contar, por supuesto, de lo que ya hablamos. Y eso no es casualidad, es una guerra de terrorismo. Entonces, a la infraestructura crítica que no solamente sirve a Rusia, sino a Europa. ¿Quién gana de todo esto? Ya hemos hablado mucho sobre esa situación, pero lo que sí parece es que ya el mar Báltico se está convirtiendo a este punto en un campo de batalla que es algo mucho más grande. Entonces, esto no es un accidente, esto no es un malentendido. En el lenguaje militar, estos disparos de balas trazadoras contra el ejército alemán es como decir, sabemos lo que estás haciendo y no vamos a tolerarlo. Y lo más interesante aquí es que esto no solamente es para Alemania, más bien es para la OTAN. Pero es cierto que ocurre en un momento donde Alemania y donde la OTAN pues están reforzando su patrullaje en el mar Báltico con este pretexto de supuestamente proteger los oleoductos y los cables submarinos. La pregunta es, ¿protegerlos de quién? Si los únicos que han volado infraestructura crítica en el mar ha sido hasta este momento, según acusaciones del Washington Post, Ucrania o fuerzas pro-ucranianas asesorados por la CIA. Eso es lo que dice el Washington Post, no lo digo yo, no lo dice un medio pro-árabe, pro-chino, pro-ruso. Entonces, hay que ser honestos. ¿Qué tanto pueden proteger realmente sobre una amenaza que está en casa? Es más bien una ancla de barco, amigos, que está ahí para pues asustar sobre una excusa que ya sabemos que no es real. Y luego hay un tema de propaganda aquí, pero es clarísimo. Porque Olaf Scholz viaja a Kiev y promete, fíjense ustedes, háganme el favor, promete apoyo eterno a Ucrania. Es claro que es un mensaje directo a Rusia, que es más falso que una moneda de 3 pesos, porque Alemania tiene un problema terrible con su propia economía.
Pero lo que hoy sí vemos es real. Esto sí no es una promesa falsa. Este disparo con balas trazadoras en el Báltico es la manera en que Rusia responde hoy y dice: estamos viendo tus movimientos. Y ojo con esto, porque no es solamente entre Alemania y Rusia. Esto ya está involucrando pues a toda la OTAN, porque el Báltico pues está rodeado por 8 países de la OTAN. Entonces, cada incidente aquí tiene implicaciones enormes. Miren, esto fue lo que hizo precisamente ayer Olaf Scholz en Ucrania. Ucrania necesita más armas y un apoyo diplomático más fuerte para alcanzar una paz justa con Rusia. Esto fue lo que declaró el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante la visita del jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, a Kiev. Rusia no hace regalos y solo podemos garantizar la paz mediante la fuerza de nuestras armas, nuestra diplomacia y nuestra cooperación. Scholz se presenta como el canciller de la paz y defensor de la moderación para evitar una escalada entre las potencias occidentales y Rusia. La lucha decidida contra la agresión rusa es una cara de la moneda y la otra es explorar vías que puedan conducir a una paz justa, equitativa y duradera para Ucrania. Alemania anunció que dará una nueva ayuda militar a Ucrania por $683 millones durante esta visita sorpresa de Scholz a Kiev. La última visita del jefe del gobierno alemán a territorio ucraniano se dio en junio de 2022 junto al presidente francés Emmanuel Macron, unos meses después del inicio de la invasión rusa en febrero de ese mismo año. El viaje de altos funcionarios europeos a Kiev tiene lugar en un contexto de alta tensión entre Moscú y las potencias occidentales, luego de que Ucrania disparara misiles estadounidenses y británicos contra el territorio ruso y que Rusia lanzara un misil hipersónico experimental. En la última semana se han intensificado los llamados a abrir negociaciones con Moscú. Шановні колеги. Digo, llama mucho la atención, francamente, amigos, el hecho de que Zelensky diga: Rusia no hace regalos. Y aquí entra el sarcasmo. ¿De veras Zelensky cree que la OTAN sí hace regalos? ¿De veras se ha creído que toda esta ayuda es realmente ayuda? ¿Que es gratis? ¿De veras cree que Washington le está dando $61 mil millones en ayuda porque ellos sí hacen regalos? Un regalo de $61 mil millones. En este mundo nadie hace regalos, amigos. Ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos. Mucho menos los ricos. Las potencias ricas son los que menos regalan. Hablando de sarcasmo, Scholz, que va y promete millones de euros a Ucrania, y Zelensky dice: mira tú qué bueno eres, Rusia no hace regalos, pero tú sí. Solamente que hay que recordar que Alemania está enfrentando una crisis política en casa terrible y económica ni se diga. El año pasado, tuvieron una contracción del menos 0.5 de su Producto Interno Bruto y ahora promete todo el dinero del mundo por el tiempo que sea necesario. Alemania, amigos, está en medio de una moción de censura incluso. Su gobierno pende de un hilo. Entonces, ¿cómo planea Scholz liderar un esfuerzo europeo contra Rusia y dar dinero para siempre si ni siquiera puede manejar a su propio país? Es una realidad. Vaya, yo creo que esto, al regresar a Alemania, está calentando a los alemanes. Oye, no estás viendo la crisis terrible que tenemos aquí. Hay una moción de censura precisamente en tu contra y tú te vas a regalar dinero para siempre. Es como querer arreglar la casa del vecino cuando la tuya está hecha un desorden. Entonces, ahora el papel de Rusia aquí en todo esto pues no es menor, porque Moscú no está jugando a la defensiva aquí. Ya estamos viendo cómo hay una estrategia mucho más grande. Estamos viendo cómo mientras la propaganda occidental nos está diciendo que Ucrania está resistiendo heroicamente, pues la realidad es que en el terreno lo único que hay son intereses de las compañías petroleras occidentales para saquear los recursos de la zona y para vender más petróleo occidental a Europa y cortar todas las otras arterias de suministro alterno. Esto no se trata de la soberanía de Ucrania. Aquí no hay regalos, como Zelensky dice, de ninguno de los bandos. Entonces, ahora vemos cómo, muy lamentablemente para Ucrania, para Zelensky sobre todo, pues las tropas rusas están avanzando a un ritmo que no veíamos desde los primeros días de esta guerra en el 2022. Esto es cierto. No es solo mi opinión, son datos. Miren, en noviembre
Rusia tomó el equivalente a la mitad de Londres. ¿Sabían eso? La mitad de Londres tomado solamente en un mes, el equivalente a la mitad de esa superficie. Entonces, pues ahora vemos cómo está encima de eso Ucrania, lidiando con deserciones masivas. Hablamos en un podcast el mes pasado precisamente de eso. 60,000 casos en lo que va del año, muchos más seguramente que no están documentados. Están queriendo reclutar a más de 160,000 hombres. Occidente, muy concretamente Washington, está presionando a Zelensky para que reduzca aún más la edad de reclutamiento militar. Zelensky en esto sí parece que hasta el momento se ha negado. No sabemos por qué, pero imagínense, si la edad de reclutamiento obligatorio en Ucrania ya es de 18 años, entonces esto es alarmante, amigos, porque la OTAN quiere que Ucrania reclute niños. Que reclute niños. Si estamos hablando de menos de 18 años, ¿de cuánto quiere la OTAN a que se reduzca la edad de reclutamiento? ¿16 años? Esto es criminal. Y la pregunta es cuánto más van a poder aguantar porque no tienen reclutas suficientes. Esa es la realidad. Pero amigos, esa no es una solución. Ese es un crimen de guerra. Y luego, pues no hay que ignorar lo que dijo hace unas horas Dmitry Medvedev, que es uno de los aliados más cercanos de Putin, de sus hombres más cercanos, y dijo que según él, pues Occidente ya cruzó todas las líneas rojas que están abiertas con Rusia. Y puede sonar como a propaganda, pero cuando ves todos estos incidentes como lo que está pasando en el Mar Báltico, empezamos a darnos cuenta de que esto ya no es solamente un tema contra Ucrania, sino que ya se está convirtiendo pues en un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, pues la cosa escala. Con este tipo de incidentes como balas trazadoras rusas disparándose a helicópteros alemanes que se acercan en el Mar Báltico, esa es una advertencia muy fuerte. Y aquí está el gran problema para Europa, porque mientras la OTAN, por un lado, está intentando reforzar su presencia en el Mar Báltico, ¿para qué? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que sus propios miembros están en crisis. Alemania, que es la economía más grande de toda la Unión Europea, pues está tambaleándose políticamente. Francia, ni se diga, Francia es la segunda y está lidiando con una crisis económica brutal. Macron tiene una moción de censura también, Scholz está en una situación similar. Entonces, vean cómo se repite este patrón. Y encima, por cierto, que saliéndonos de esta zona, pero es algo muy similar a lo que está pasando en Corea del Sur. Todos estos tipos de liderazgos, amigos, están pendiendo de un hilo porque la gente de a pie no queremos ese tipo de políticas. Y hasta que nos cansan y queremos quitarlos, ellos se imponen por la fuerza. Por eso, porque el costo de apoyar a Ucrania, pues está comenzando a pasarnos la factura a todos. Y Scholz precisamente lleva este paquete de ayuda de 650 millones de euros a Kiev. ¿Y quién cree que va a pagar por eso? No son 650 millones del bolsillo de Olaf Scholz. Es dinero de los contribuyentes europeos. Mientras que, por cierto, su propia gente pues está sufriendo porque no puede llegar a fin de mes. ¿Cuánto tiempo más va a pasar antes de que de verdad estalle una guerra civil en muchos de estos países que están hasta aquí? Y mientras vemos cómo Europa pues sigue gastando miles de millones de dólares en Ucrania, pues ahora vemos a Rusia jugando esta otra partida diciendo cero tolerancia, jalando la línea al máximo y en cualquier punto se puede reventar. Es la última línea. Entonces, hablando por cierto de líneas y de esto de los plazos, yo creo que hay algo que también no podemos ignorar, que es que la OTAN está aumentando mucho su patrullaje en el Mar Báltico. Digo, la muestra es este incidente que acaba de suceder. La cuestión es, ¿este patrullaje es para prevenir algo o para provocar algo? Porque la situación ya de por sí es muy delicada. Las condiciones ahí, amigos, tienen todos los elementos para que se convierta en el inicio de una guerra con la OTAN. Dicen que es para prevenir sabotajes. ¿Prevenirlos de quién? Repito. No parece que sea una estrategia efectiva. Más bien parece que es un intento de escalar más el conflicto. Y bueno, pues ahora parece que estamos viendo cómo de alguna forma Europa y la OTAN pues están llegando a un límite con Rusia, en donde estamos viendo cómo se están tensando las cosas en el Mar Báltico, que podría ser esto pues el comienzo de algo mucho más grande, porque si ya nos queda algo claro a estas alturas,
es que las tensiones no van a desaparecer. De hecho, pues todo apunta a que va a empeorar si las cosas siguen como van. Y ojo con esto, porque si Scholz, si Macron y compañía no pueden mantener todo este apoyo interno en sus propios países, pues ¿cómo van a liderar una respuesta unificada contra Rusia si ni en su casa los quieren? Entonces, mientras ellos están lidiando con sus crisis internas porque la gente no apoya este conflicto, pues por otro lado vemos cómo se está atizando el tablero geopolítico en Ucrania y el tiempo está jugando, por cierto, a favor de Rusia. Y si eso es algo que Europa no ve, me parece que es algo que Putin sí, y sabe que mientras más cerca está la llegada de Trump, más terreno es probable que tomen para negociar un cese al fuego con las condiciones de, como decimos en México, la famosa ley de lo caído, caído. Amigos, pues qué terrible revés que se acaba de llevar Estados Unidos en Siria. De esto vamos a hablar en este podcast porque fíjense que el ejército sirio contraatacó junto con Rusia y acaban de frustrar un ataque de las milicias que está respaldando Estados Unidos ahí en Deir ez-Zor. Esto es algo que no nos dicen los medios de comunicación, nos muestran la nota, pero no nos dicen realmente quién está agitando el pandero. Amigos, cuando una guerra revienta así en el mundo de la nada y vemos a un ejército o a milicias que no son improvisadas, que tienen armamento de última generación, que están bien entrenados, ¿quién pompó? Obviamente alguien, una gran potencia está detrás de esto en Siria. No solamente eso, fíjense que este golpe coincide también con varios ataques simultáneos de las HTS. Que no vayan a pensar que en Siria si te da una HTS es una enfermedad de transmisión sexual. De hecho, es tantito peor que eso. Es un peligrosísimo grupo extremista llamados los Hayat Tahrir al-Sham. De ahí las siglas de, pues precisamente HTS, que son antiguos aliados de Al-Qaeda y que atacaron ahora posiciones del ejército sirio en Idlib, también en Alepo, y que según ya varias acusaciones, pues estarían financiados por Israel y por Occidente. ¿Casualidad? Pues es muy difícil de creer. Y aquí, amigos, vemos varios movimientos que no son accidentales. Todo parece que está perfectamente calculado en esta guerra donde cada jugador pues está buscando su tajada sin importar quién se quede en el camino. Algunos apoyando a un gobierno, que es el gobierno de Bashar al-Assad, otros apoyando a grupos extremistas que son acusados de hacer las peores atrocidades que se han visto en la historia de Medio Oriente. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasó. Porque este ataque, amigos, ocurrió en Deir ez-Zor, que está situado al este de Siria. Es una región muy importante porque es muy rica en petróleo, básicamente, y las fuerzas democráticas sirias, las SDF, pues están ahora, pues de alguna manera tienen una alianza liderada por los kurdos y también está respaldada por Estados Unidos y a eso se enfrentan las fuerzas sirias. Intentaron estas fuerzas tomar, según varios reportes, 7 pueblos que están bajo el control del ejército sirio con la excusa pues de que estaban protegiendo a la población de las células de ISIS. Pero ojo, porque hay algo que nadie menciona en los medios tradicionales de comunicación, que son las mismas SDF las que fueron acusadas de trabajar con Estados Unidos para entrenar a estos militantes de ISIS en la base de Al-Tanf. Esto está muy cerca de la frontera precisamente con Jordania, hay una cercanía ahí con Israel. Entonces, el resultado de todo este ataque, amigos, fue un fracaso total para las fuerzas proxies lideradas pues, por estas células que a su vez estarían respaldadas por Occidente. Es parte de la nota que hoy estamos viendo aquí. Déjenme mostrárselas, algunas de las que nos están hablando de esto, pero también déjenme mostrarles, según nuestros amigos de AFP que están cubriendo desde el lugar de los hechos, su reporte. El ejército sirio lanzó una contraofensiva frente a los rebeldes cerca de una ciudad clave en el centro del país.
Tras tomar el control de decenas de localidades y de la mayor parte de Alepo, la segunda ciudad de Siria, los rebeldes llegaron el martes, según una ONG, a las puertas de Hama. Las fuerzas del régimen, que no pusieron una gran resistencia en Alepo, lanzaron después de medianoche una contraofensiva en la región de Hama con apoyo aéreo y pudieron repeler a los combatientes de la coalición, según dijo el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Esta ciudad es estratégica para el ejército porque su control es esencial para impedir que lleguen a la capital Damasco, situada unos 200 kilómetros más al sur. Hama, la cuarta ciudad de Siria, fue escenario de una masacre en 1982 por parte del ejército bajo el reinado del padre del presidente Bashar al-Assad, que reprimió una insurrección de los hermanos musulmanes. Décadas más tarde, siguen sin curar las heridas de aquella masacre, que además provocó el exilio de miles de sirios. También fue en esta misma ciudad que ocurrieron algunas de las manifestaciones más grandes que iniciaron el levantamiento pro democracia en 2011 y donde la respuesta represiva detonó la guerra civil. Los combates y los bombardeos, que han dejado más de 600 muertos en una semana, entre ellos un centenar de civiles, son los primeros de esta magnitud desde 2020 en Siria. Amigos, esto es terrible porque hace unas horas también se ha reportado que entre estos ataques de estas fuerzas extremistas respaldadas presuntamente, según varias acusaciones del propio gobierno sirio, por la OTAN, por Occidente, por Washington, por Israel, estas fuerzas extremistas habrían lanzado bombardeos hace unas horas precisamente a 4 hospitales sirios, entre esos un hospital de maternidad. Las imágenes son terribles, no las podemos pasar aquí. Imagínense, niños recién nacidos bombardeados. Y luego pues tenemos esto del ejército sirio. Por un lado vemos este bando y por el otro pues están el bando del gobierno sirio, de las fuerzas respaldadas, pues posiblemente ahora combatiendo esta amenaza con sistemas de inteligencia siria, respaldadas también por Rusia, que han lanzado este contraataque, un ataque que repelió ya esta ofensiva, los obligó a retroceder, y mientras esto estaba pasando, en otras partes de Siria también estos grupos de las HTS, pues también están llevando varios ataques coordinados precisamente contra posiciones del gobierno de Bashar al-Assad. Y todo esto, amigos, pues miren, apunta a un patrón clarísimo. Huele aquí a una estrategia que ya hemos visto mucho. Una estrategia para desestabilizar gobiernos, para desmantelarlos, dividirlos y controlar y saquear sus recursos. Entonces, ¿cuál es el rol? Yo creo que es la pregunta obligada de la administración de Biden en Siria. ¿Por qué le interesa tanto? Porque miren, oficialmente, pues están ahí para combatir a ISIS, pero la verdad es que esta guerra nunca se ha tratado de terrorismo o terrismo, como ahora le decimos, para que no nos bloqueen aquí todavía más en las notificaciones de nuestros en vivos. Esta guerra no es sobre eso, amigos. Esta guerra es sobre control, sobre el control del petróleo, sobre el control de todas las rutas comerciales que están en Siria y sobre todo sobre la influencia en Medio Oriente. Y bueno, pues precisamente estas SDF pues son su caballo de Troya en Siria. Y es una herramienta perfecta porque pues les da la excusa para mantener tropas en el terreno sin declarar una guerra directa con Siria. Es lo que siempre hacen. Y aquí es donde las cosas pues ya se están poniendo todavía más sucias, porque la administración de Biden ha sido acusada de entrenar precisamente a estos militantes del ISIS en Al-Tanf, que en teoría, y esto no es una teoría conspirativa, no es algo que yo me invente, es algo, amigos, que el gobierno sirio ha denunciado repetidamente. Claro, esas acusaciones no nos enteramos nosotros porque CNN no las pasa, porque DNW tampoco. Pero el gobierno de Bashar al-Assad se la ha pasado acusando que las tropas estadounidenses que están en la región le están dando entrenamiento militar a estos grupos. Entonces, pues la lógica es simple y tiene cierto sentido, porque si el caos les beneficia, pues ¿por qué iban a querer que el caos se termine en Siria? Es lógico. Y estos extremistas pues son piezas del tablero de lo que ya vemos aquí de las SDF, que intentaban pues ganar algún terreno, sobre todo en Idlib, en Alepo, y que han salido corriendo.
esta contraofensiva que ha lanzado el ejército sirio en coordinación con Rusia, pues los ha obligado a retroceder. Es un grupo, por cierto, que básicamente es Al-Qaeda, pero con otro nombre. Y ahora controlan gran parte del noroeste de Siria. Cuidado con lo que estamos viendo aquí, amigos, porque estamos viendo otra vez esta historia que ya habíamos visto en Irak, por ejemplo, y en Afganistán, y ahora están repitiendo la vieja confiable en Siria, apoyando a grupos extremistas que están acusados de las peores masacres y atrocidades que se han visto jamás en Medio Oriente, y los están armando, les están dando dinero, les están dando entrenamiento. Cuando eso se les salga de control de nuevo y veamos que esos grupos extremistas también empiezan a causar atrocidades de este lado del mundo, ahí se va a espantar todos los medios de comunicación tradicional, pero no nos quejemos si no estamos poniendo atención a lo que están haciendo en estos momentos en Siria. Es algo, déjense ustedes que hay toda ausencia de ética y moral. Es algo sumamente peligroso respaldar a estos grupos extremistas. Se supone que tenían que combatirlos y miren lo que están haciendo. Entonces, aunque Turquía, por cierto que esto es interesantísimo, se supone que debería de estar controlando estos grupos. Recordemos que Turquía es miembro de la OTAN, pues en realidad al parecer los está dejando operar, pues porque les conviene. Idlib, por ejemplo, pues es un hervidero de contrabando de petróleo, también de armas, y Turquía se beneficia muchísimo, directa o indirectamente, de todo esto. Hay un tráfico ahí enorme. Y aquí está el gran problema, amigos, porque para Ankara el HTS se está volviendo ya demasiado peligroso y Turquía quiere que sean útiles, pero no una amenaza. Por eso en ocasiones los frena, pero solamente cuando cruza ciertas líneas que se vuelven peligrosas para Turquía. Y aquí está precisamente el punto de todo esto, porque en Idlib y también en este lugar donde se reportaron los últimos ataques de Deir ez-Zor, pues hay muchísimos recursos naturales, hay muchísima riqueza que no solamente está financiando la guerra, son la guerra. Por ejemplo, hay un puesto de control de Al-Amran que está operado por las HTS que genera, fíjense, a mí me impresionó mucho esta cifra. Ese puesto de control, nada más uno de los que controla HTS, genera $100,000 en promedio diarios de contrabando de petróleo. $100,000 en el mercado negro. Y no es el único, es nada más uno. Entonces, en todo el noreste de Siria, los ingresos del petróleo y de las armas se cuentan en millones de dólares. Por eso es que están tan interesados, porque se está creando un círculo vicioso. Los grupos armados pues necesitan dinero para operar y el petróleo les da ese dinero. Y a cambio, pues las grandes potencias extranjeras occidentales, precisamente como Washington, Rusia, Turquía, pues están de alguna manera viendo en Siria una gran oportunidad, no solamente para controlar o tener un equilibrio de poder en Medio Oriente, sino también para obtener una tajada muy importante. Rusia, por ejemplo, pues es el principal aliado de Bashar al-Assad. Está apoyando a una de las partes, es la parte que está en el gobierno, legítimo o ilegítimo, como ustedes me quieran decir en el chat, pero es el gobierno sirio. Y por el otro lado tenemos a grupos que mismo Washington ha denominado como extremistas, como lo peor que se ha visto en Medio Oriente, acusados de lo peor, pero no por eso dejan de patrocinarlos o consentirlos, porque tienen intereses muy grandes. Incluso, por ejemplo, no está fácil ganar influencia para Occidente si no es así. Es que a medidas extremas, a problemas extremos, medidas extremas. Y es que saben que no tan fácilmente pueden luchar de frente contra las fuerzas sirias porque están respaldadas por Rusia. Rusia, de hecho, tiene una base naval en Tartus, que es muy importante para toda la proyección de poder que tiene Rusia en el Mediterráneo. Y pues Siria, además, es un cliente importantísimo para la exportación de armas rusas. Entonces, esta última ofensiva, este contraataque aéreo ruso que vimos que obligó a retroceder a las fuerzas proxies respaldadas por Estados Unidos, pues fueron claves para que el ejército sirio recuperara ya muchas de las posiciones en Alepo y en Hama que vimos ahí que nos reportaban precisamente nuestros amigos corresponsales de AFP. Y luego pues está Irán, que también está en la ecuación porque ve a Siria como el puente para cruzar armas al Líbano y respaldar a Hezbollah, a todo este eje de la resistencia,
y con eso se contrarresta, digamos, el equilibrio de poder o se evita que Israel gane influencia en la región. Toda esta reciente visita que vimos, por cierto, hace unos días del ministro de Relaciones Exteriores a Turquía y Siria, pues nos dice que están trabajando activamente pues para asegurarse de tener un lugar, una tajada del pastel en todas estas negociaciones que se van a llevar a cabo en Doha, que es la capital de Qatar. Nuevamente Qatar sale aquí. Y lo más importante, pues es que mientras las potencias internacionales juegan sus mejores fichas de ajedrez geopolítico en Siria, pues el pueblo sirio es el que está sufriendo. Repito, hace unas horas acaban de bombardear 4 hospitales, estas fuerzas extremistas, incluyendo un hospital de maternidad, y el mismo Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha reportado que estos combates en el noreste pues han dejado un saldo de al menos 500 personas en las últimas horas. Más de la mitad, por cierto, eran militantes, pero el resto pues eran civiles inocentes que se quedaron ahí atrapados en el fuego cruzado. Y eso, amigos, es pues una fracción nada más de millones de desplazados, de miles de vidas perdidas desde que comenzó este conflicto precisamente en Siria. Una nueva guerra de la que vamos a estar lamentablemente hablando mucho porque se tapa un hoyo para abrirse otro. Este cese al fuego del Líbano, que hace unas horas Netanyahu sale a decir que el cese al fuego no significa el fin de la guerra. Entonces, con eso él mismo se confesa, se declara culpable de que está violando el cese al fuego, lanzando ataques de nuevo al Líbano, diciendo un cese al fuego no quiere decir que yo los deje de atacar. Bueno, esencialmente un cese al fuego es un cese al fuego. Y regresando a Siria, pues ahora vemos cómo ya es el mismo patrón de destrucción que vemos en Líbano o en Palestina. Toda la infraestructura siria está en ruinas. No hay señales por el momento de que este conflicto vaya a terminar pronto. Al contrario, la gente común está atrapada en esta guerra que no eligieron, que pensaron que las cosas iban a mejorar después del famoso cese al fuego falso en Líbano y que solo están empeorando. Y ya vemos que pues Siria se ha convertido en el mejor ejemplo de cómo las guerras modernas no se tratan ni de ideales, no se trata de justicia, no se trata de democracia, no se trata, amigos, ni siquiera nadie está hablando aquí de esa cortesía barata de propaganda de el derecho de defenderse, por ejemplo, de Israel. Es que es el derecho a defenderse de Israel. No, aquí ni siquiera se está hablando de una propaganda. Aquí se están usando a fuerzas proxies de los grupos extremistas de lo peor que hay en Medio Oriente para golpear al gobierno sirio, y alguien está soplándole al fogón detrás de esto. Eso que ni nos quede duda. Amigos, estoy leyendo algunos de los comentarios de ustedes en estos momentos que nos están haciendo favor de participar y entiendo lo que ustedes comentan, como que el peso supera al dólar en Wall Street. ¿Cómo es que Claudia Sheinbaum humilla a Trump? Es algo que ni siquiera Trump se veía venir. Y Sheinbaum lo hizo de nuevo. Ha humillado públicamente a Donald Trump y esta vez lo hizo frente al mundo entero de una forma que a Trump no le está gustando mucho. Fíjense, en menos de 2 semanas, Trump ha intentado imponer su narrativa 2 veces. Con Canadá no ha tenido problema. Parece que a Trudeau le faltan muchas agallas para poder enfrentarse a Trump. Pero con Sheinbaum parece que pues lo ha pensado 2 veces. Sheinbaum lo ha dejado en evidencia en esta semana otra vez y eso pues ya nos dice mucho porque esto no solamente es política, Estamos hablando de cómo México le está ganando una partida económica y también diplomática a quien alguna vez fue el presidente más poderoso del mundo y que seguramente lo volverá a hacer. Bueno, hagamos memoria. Miren, todo esto empezó cuando Trump, muy a su estilo, pues decide que era una buena idea amenazar a México con imponerle aranceles del 25%. Según él, esto, pues pensó que esto iba a obligar a México, a Claudia Sheinbaum, a pues rendirle pleitesía, a decir sí señor, lo que usted ordene, a cooperar, como en los viejos tiempos de Peña Nieto, de Calderón, y de alguna manera pues cerrar la frontera, detener toda la migración hacia Estados Unidos, pero pues lo que no vio venir fue la respuesta inmediata
que hizo Claudia Sheinbaum, que lo tomó por sorpresa. En lugar de agacharle la cabeza, como quizás esperaba, que tal vez un Trump iba a intimidar a la primera presidenta de México, pues fue todo lo contrario. Sheinbaum le mandó un mensaje en donde dijo, si tú pones aranceles, nosotros también. Si tú manoteas la mesa, yo también la manoteo. Y sé cómo hacerlo y más fuerte. Y no fue solo hablar, respaldó su amenaza también con números que asustaron muchísimo incluso a los mercados internacionales. 500,000 de empleos en los Estados Unidos, dijo Sheinbaum, se van a poner en riesgo si tú me amenazas a mí con eso. Y yo también tengo como golpearte. ¿Saben cuál fue el resultado? Pues que mientras Trump intentaba sonar muy fuerte e intimidar a Sheinbaum, pues Sheinbaum le lanza este gancho al hígado que pega en los mercados estadounidenses y pues el ganador de este round no fue Trump, el primero, falta el segundo. Fue precisamente México. Déjenme mostrarles, por cierto, porque yo sé que esto para algunos, miren, por ejemplo, decía por aquí algunos de nuestros amigos que como Claudia, dice por ejemplo esta persona, Claudia será aplastada como una hormiga. Bueno, vean ustedes esto y díganme si es así. Les puse un medio canadiense, por cierto, de Globe and Mail, pero hay muchos otros en Estados Unidos que están compartiendo esto. Cuidado que esta no es una fuente, digamos, afín a la presidenta de México o no es un medio o un pasquín. Estamos hablando de un medio canadiense que no tiene ninguna relación con la perspectiva de la presidenta de México. Y ahí vemos cómo lo que cubre precisamente es la nota de cómo Sheinbaum le pega un gancho al hígado a Trump diciendo, hey, si tú me amenazas con eso, te va a costar casi 500,000 de empleos. Esa es la amenaza, dice ahí. La amenaza de Sheinbaum de esta postura de Trump, pues también te va de regreso. Esto es un efecto boomerang. Y miren, no solamente fue esto, Ahí les va la segunda parte. Chequen bien. Esta nota es de Bloomberg y la traduje al español. Está también en español y la pueden ver ustedes en inglés. La original está en inglés. Y lo que muestra esta nota es precisamente cómo el peso se impuso y Sheinbaum le gana la segunda ronda, vuelve a humillar a la narrativa de Trump ahora, pues superando el valor del dólar en Wall Street. El peso, amigos, subió un 1.5 frente al dólar estadounidense en cuestión de horas. Dice la nota, Trump provoca alzas del peso con publicación sobre conversación maravillosa, entre comillas, sobre México. ¿Por qué decimos entre comillas? Miren, les puse aquí una captura de pantalla de la nota para que vean que no es algo que yo me invente o que este es un podcast que quiere causar estridencia con esto de humilla a Trump, el peso supera al dólar y eso nunca pasó en Wall Street. Claro que pasó. Miren lo que dice Bloomberg. Es un medio especializado en estas cosas. El peso avanzó después de que el presidente electo Donald Trump, el peso mexicano por supuesto, de que Donald Trump dijera que había tenido una conversación productiva con la presidenta de México. Esto fue una mentira, y por eso subió el peso. Ahora lo van a ver. Claudia Sheinbaum reduciendo algunas de las pérdidas observadas a principios de la semana. Una publicación posterior de ella, o sea de Claudia Sheinbaum, sugirió que siguen existiendo diferencias en cómo abordar cuestiones claves como la migración. El peso ganó 1.5% frente al dólar estadounidense a las 9 de la mañana del jueves en Londres, superando todas las monedas de mercados emergentes. Fue una conversación maravillosa, dijo Trump el miércoles por la noche en una publicación en Truth Social, su red social. Ella ha aceptado detener la migración a través de México y hacia Estados Unidos. Como Trump dice, ella me dijo que sí a todo, cerrando así nuestra frontera sur, escribió Trump en la publicación. También hablamos sobre lo que se puede hacer para detener el flujo masivo de drogas a Estados Unidos y también el consumo de estas drogas en Estados Unidos. Aproximadamente una hora después, Claudia Sheinbaum publicó en X que en la conversación telefónica le dijo a Trump que la postura de México no es cerrar fronteras. Todo lo contrario de lo que dijo Trump, salió a desmentirlo. O sea, le dijo, no digas mentiras, sino construir puentes entre gobiernos y pueblos. También explicó la estrategia que ha tenido México hasta ahora para contener la migración, atendiendo a los migrantes y caravanas antes de que lleguen a la frontera y respetando los derechos humanos.
pues ahí lo tienen, ni para negarlo. Y como si eso no fuera suficiente, pues ya vimos cómo Trump pensó tal vez que iba a tomar por sorpresa a Sheinbaum cuando publica en su propia red social esto que les acabo de mostrar, que supuestamente había tenido una conversación, como lo recoge el mismo Bloomberg, maravillosa entre comillas, con Claudia Sheinbaum, en la que supuestamente la presidenta de México se habría intimidado ante Trump, le habría dicho que sí a todo, a detener la frontera, la inmigración, y miren, sorpresa, Sheinbaum sale a desmentirlo públicamente. Por supuesto que esto debió causar muchas molestias en Donald Trump, diciendo que nada de eso había pasado, que era mentira. Y en pocas palabras lo que le dijo a Trump es: no pongas en mi boca palabras que yo no dije. Ahora sí, yo creo que vamos a desglosar entonces todo lo que está pasando aquí, amigos, porque este tema tiene muchísimas capas, muchísimas. Miren, primero, el drama de los aranceles, que es algo que ha amenazado a Trump y sabemos que seguramente lo va a cumplir, no sería la primera vez que lo hace. Solamente que lo que Sheinbaum le dice a Trump es, y vean la firmeza con la que está actuando la presidenta de México, ya quisiéramos la mitad de esa firmeza aquí en Canadá de nuestro primer ministro. Lo que le dice Sheinbaum básicamente es: ¿en qué cabeza cabe pensar que imponer aranceles del 25% a México va a beneficiar a los Estados Unidos? Para empezar, pues México es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Fíjense, solamente en el 2022, nada más para tener una idea de esto, el comercio entre México y Estados Unidos superó los 700,000 millones de dólares. Y si empezamos a poner estas trabas arancelarias entre ambos países, pues no solamente encarecerían los productos que vienen de México, que son casi todos, sino que también lo que va a pasar es que van a terminar golpeando a las propias empresas estadounidenses. Y no es algo que se diga así, nombres sobran. Miren, el impacto que causaría esto en las empresas de Estados Unidos como General Motors, Ford, un montón, que claro que tienen plantas en México desde hace muchísimo tiempo. Y Sheinbaum, pues que no es ninguna novata, y ya lo estamos viendo en estos temas económicos, que había mucha desconfianza en si Trump podría doblegar o intimidar a la primer presidenta de México, porque está intimidando al primer ministro Justin Trudeau, que tiene más de una década ahí sentado y que ya vemos que a la primera que Trump le habla se asusta. Y ahora vemos cómo Trump pues quiere jugar a la guerra comercial porque es su especialidad, pero Sheinbaum también ha sabido cómo responder. Y esto yo creo que no se lo esperaba a nadie, mucho menos Trump. Y la carta oficial que le manda a Trump, en donde le explica a Sheinbaum que los aranceles no solamente van a perjudicar a Estados Unidos con la pérdida de más de 500,000 de empleos, casi 500,000 de empleos, sino que también va a terminar aumentando todo el costo de vida para los mismos estadounidenses, pues es contundente. Y luego está el siguiente factor, el otro gancho al hígado de Sheinbaum, que tal vez es uno de los más duros, y yo creo que Trump ya está viendo que Sheinbaum va a ser un dolor de cabeza porque no es la presidenta que él pensó que iba a ser, que es el papel de los mercados. Y aquí es donde ya las cosas se están poniendo bastante interesantes. Por eso alguien decía en los comentarios, ¿cómo así que el peso le va a ganar al dólar en Wall Street? Bueno, ya lo leímos de Bloomberg, no de algún medio afín a un político. No, el propio Bloomberg en Estados Unidos lo ha dicho. Y los mercados financieros pues reaccionaron muy rápido después de esta amenaza de Trump y sobre todo después de ver cuál fue la respuesta de Sheinbaum. ¿Cuál fue el resultado? Pues el resultado fue que esta postura de Sheinbaum, desafiante frente a un Donald Trump, pues hizo que el peso mexicano subiera frente al dólar. Eso es algo que no veíamos ya por varios meses. Y esto, amigos, no solamente es una cosa simbólica. Los mercados literalmente le apostaron a que Sheinbaum tenía la ventaja en esta disputa. Y es que los traders, amigos de divisas, los famosos FX traders, pues no se dejan llevar por estos discursos políticos vacíos o por estas amenazas. Ellos lo que ven es muy frío, ven números, ven riesgos, ven oportunidades y posturas. Y al parecer confiaron más en la postura
sorpresiva de Claudia Sheinbaum que en la amenaza de los aranceles de Trump. Las cosas como son. Yo no lo digo, véanlo ustedes, ahí están los resultados de Wall Street de hace unos días. Y luego está en tercer punto, el otro gancho al hígado de Sheinbaum, el desliz en las redes sociales, que fue pues ya digamos el segundo episodio de esta novela, por eso decimos que es la segunda humillación, porque por supuesto salir a decir, oye, no estás diciendo mentiras, yo nunca dije eso, después de que Trump intentara corregir o decir que la plática con Sheinbaum había sido una maravilla y que Sheinbaum le había dicho que sí a todo, y en donde ella pues supuestamente accede a todas las peticiones o demandas de Trump, pero no contaba de alguna forma con que Sheinbaum no se iba a quedar callada y iba a salir a decir, señor presidente, usted está diciendo mentiras, no ponga en mi boca palabra que yo no dije. Así lo puso Sheinbaum, hizo un tweet en español, bueno, ahora es la red X, en donde explicó que su conversación con Trump no era lo que él dijo y que de alguna manera pues México maneja el tema de la migración siempre respetando el tema de los derechos humanos y bajo su propia estrategia, pero que en ningún momento pues había hablado con Trump acerca de algo así como cerrar las fronteras. De otra forma, lo que dijo es que Trump estaba mintiendo, básicamente, porque además lo dice una hora después de que Trump hace su tweet en Truth Social, una hora después Sheinbaum lo hace en X. Y lo más interesante pues es que la presidenta de México no solamente lo desmiente, sino que lo hace con una elegancia nuevamente que deja a Trump pues sin margen para responder de una forma pues explosiva. Literalmente toma el control de la narrativa Sheinbaum, vuelve a poner a México en una posición, fíjense, de fortaleza en la mesa de negociación y de una forma bastante inteligente, Sheinbaum redirige los mercados hacia la confianza de los inversores al peso mexicano y ¡pum! Ahí está el golpe, el gancho al hígado, precisamente al dólar estadounidense en Wall Street. Y luego, pues, en cuarto, pues tenemos, digamos, el cuarto round, que es ya la consecuencia inicial de todas estas guerras comerciales, que ni siquiera han comenzado oficialmente, pero que ya hay consecuencias. Miren, regresando al tema de los aranceles, déjenme hacerles una pregunta. Y yo creo que hay que ser bien sinceros en esto. ¿Qué va a pasar realmente si Trump sigue adelante con este plan? Bueno, para empezar, pues los consumidores estadounidenses van a ser los primeros en sentir ese golpe. Porque claro, todos los precios de los productos básicos que vienen de México, alimento, ropa, pero también automóviles, pues van a subir de inmediato. Así. Y luego, pues una guerra comercial con México no es algo que Washington pueda ganar fácilmente, porque es su principal socio comercial. México es el principal exportador de frutas, verduras, por supuesto, pues todos sabemos aguacates, pero también automóviles, muchas cosas. Y si los aranceles suben, pues no solamente se van a afectar a los consumidores, sino que también pues se va a explotar una cadena de suministros que va a generar una inflación terrible en Estados Unidos. Entonces ya vemos pues que la política de Trump sigue siendo la misma, pero esta vez se está topando con alguien que no le dice sí señor como usted mande y que pues de alguna manera está sorprendiendo mucho en el tablero, está causando mucha sorpresa también en los mercados internacionales. Wall Street ya dio su primer veredicto. Este juego apenas comienza. Digo, Trump es un jugador muy hábil, es un viejo lobo de mar, pero Sheinbaum no es lo que él pensaba. Y por lo pronto ya lo tomó por sorpresa 2 veces. Y ahora vemos cómo Sheinbaum por lo pronto tuvo el mercado, el respaldo de los mercados de su propio país, de Estados Unidos. Eso es algo que nadie se esperaba. Que no solamente está demostrando ser una líder fuerte y capaz de enfrentar a Trump, algo que francamente ni yo pensé que fuera a ser así en las primeras conversaciones, ni siquiera hay una negociación formal y ya estamos viendo resultados a estas conversaciones o intercambios de declaraciones en las redes sociales. Y ya estamos viendo muy claro pues que México de entrada no va a aceptar estas imposiciones y mucho menos el tema de los aranceles va a ser un día de campo solamente para Estados Unidos. Así que, bueno amigos, pues aquí está algunas de las sorpresas de la noche porque repito, yo creo que este tipo de información cuando me causó mucha curiosidad, ¿no? Cuando decía alguien en el intro que
cómo iba el peso a superar al dólar en Wall Street, ¿no? Miren, aquí está, de hecho, peso supera al dólar en Wall Street, no lo creo, solo un milagro. Para que el peso supere al dólar tiene que valer más el peso mexicano que el dólar. Amigo, es que en tu mismo comentario inicial, peso supera al dólar en Wall Street. Estamos hablando de jornadas. En economía no hay nada fijo. Y en esa jornada, el peso le gana 1.5% frente al dólar. Lo puedes tú leer directamente en el segundo párrafo de Bloomberg, pero también puedes ver todos los indicadores internacionales. Y es algo, amigos, que yo entiendo que tome por sorpresa a muchos, porque de entrada, pues tomó por sorpresa al mismo Donald Trump. Muchas gracias, amigos, por conectarse a nuestro en vivo y nos vemos en el siguiente.